Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al bendito Espíritu Santo, que en esta mañana, queridos hermanos, nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, queridos hermanos, que nos proyecte siempre hacia su presencia. Siempre nos proyecte, queridos hermanos, a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Una vida, queridos hermanos, que nos haga mirar hacia el Señor, nos haga, queridos hermanos, cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Y por eso estamos agradecidos con Él, por su amor, por su paciencia para con nosotros. Y es un motivo para darle las gracias a Él, un motivo precioso de vivir de acuerdo a su bendita y preciosa voluntad. Gracias a Él podemos decir disfrutar la vida, disfrutar esta vida que Dios nos regala todos estos días. Pero gracias a Dios que nos ha llamado, nos ha, queridos hermanos, incluido en sus planes, incluidos, queridos hermanos, en sus propósitos, en su voluntad para alcanzar, hermano, metas, alcanzar en nuestras vidas, alcanzar lo mejor para que podamos vivir de acuerdo a su bendita palabra. Gracias, Señor, por su salvación. Gracias, Señor, a Dios, a aquellos hermanos que que Dios bendiga a los hermanos, bendiga a la gente. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón. Vivimos tiempos tan especiales, vivimos tiempos tan, ¿cómo decirles?, tan llenos de mucha búsqueda. Vivimos tiempos finales, donde cada día esto se va a complicar para el tiempo final, para lo que viene. Tantos rumores que se escuchan en contra de la fe, tantos rumores que se escuchan contra el pueblo de Dios, contra lo que se está levantando contra el pueblo de Dios. Las cosas terribles que vienen contra la iglesia de Cristo, pero que mucho pueblo, queridos hermanos, están desconectados de la verdad. Mucho pueblo de Dios está desconectado de los propósitos divinos. Mucho pueblo de Dios está desconectado y viven lejos de la realidad divina. Mucho pueblo está desconectado del Espíritu Santo, sin la guianza. Todavía tenemos que entender que la iglesia de Cristo está dividida. Está dividida porque hay una iglesia liberal, hay una iglesia emocional, hay una iglesia carismática, pero no hay una iglesia de fe. Entendiendo que el propósito de muchos es no llevar a la iglesia a la fe, no llevar a la iglesia a la verdad, no llevar a la iglesia al temor, no llevar a la iglesia a la consagración, sabiendo que son los requisitos para que sean arrebatadas. El requisito para el arrebatamiento no es la fe, es la consagración. El requisito para ser arrebatado, lo que más nos preocupa a nosotros es la consagración. A nosotros no nos preocupa, queridos hermanos, ni tenemos miedo a esto. No nos preocupa el anticristo. No nos preocupa lo que vayan a hacer el gobierno. Cuando miramos hacia adentro, miramos que a la iglesia le falta mucho. Le falta, queridos hermanos, alcanzar esa estatura. Estatura, hermano, nos falta alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice en Efesios. Pero también nos enseña la bendita y preciosa palabra
O que en Efesios 4, versículo 11, hasta que todos lleguen, 2:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y habíamos tocado un poco sobre este tema. Pero qué importante es entender, qué importante es saber, queridos hermanos, que en este tiempo la iglesia de Cristo tiene que ser enseñada, tiene que ser, queridos hermanos, instruida en la verdad, porque nosotros le estamos predicando. Hay un predicador, queridos hermanos, hay un tipo de predicador que fue llamado, queridos hermanos, para este tiempo, para enseñar, para que la iglesia capacitar, para adiestrar, para formar, queridos hermanos, aquellos hombres que serían arrebatados, aquellos que escuchan, aquellos que no solamente escuchan, ven, sienten, palpan, experimentan las cosas de Dios. Este tipo de creyentes que no doblará rodillas ante los Baales, que no se doblará, este tipo de creyentes que no se va a doblar ante las adversidades, que no se va a doblar, queridos hermanos, ante los problemas, y que siempre, pase lo que pase, continúa con su vida en Cristo. Pase lo que pase, sabe que hay cosas que tienen que pasar en su vida. Pero lo que menos creo que el hombre se espera es que le pasen cosas en el matrimonio, en los hijos. Quizás eso sea lo más doloroso. Quizás perder un trabajo, perder un dinero, tener conflictos, no es tan complicados como perder al esposo, perder a la esposa, perder a un hijo, perder a un familiar muy cercano. Es complicado. Y quizás el hombre no ha entendido que sus mayores ataques serán sobre esto, sobre la familia. Por eso el Señor viene a restaurar la familia, viene a restaurar el matrimonio, viene a restaurar las relaciones familiares. Y si algo, porque hermano, por eso dice que el amor no hace mal al prójimo. Y el que hace eso ha cumplido la ley. Por eso la ley, o sea, la palabra de Dios se cumple en el amor. Pero vivimos tiempos donde una falta de unidad, una falta de armonía, una falta, queridos hermanos, de apoyo de lo que Dios estableció. Pero Dios, su propósito de nuestro Dios es hacer lo bueno, ministrarles lo bueno. Pero es el hombre, queridos hermanos, con sus decisiones quien echa a perder las cosas de Dios. Por eso vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene. Pero enfrentaremos, queridos hermanos, luchas y adversidades contra la fe. Sí, la misma Escritura nos enseña que batallaremos, que tendremos guerra contra la fe. O sea, por la fe, perdón. Bendito Dios, gracias, ¿verdad? Bendecimos a nuestra hermana Jessie allá en Palizada, Campeche, a los hermanos que nos miran en Palizada, Campeche, a nuestros hermanos. Pronto voy por allá, hermanos. Todo lo que estoy atrasado un poquito, pero voy ahí para Palizada. Nuestros hermanos Juan Rodríguez allá en Palizada, le mandamos un saludo, siempre nos mira también. Que Dios los bendiga. Esperemos, ¿verdad? Que esta vez que vaya reciban al Señor Jesucristo. A todos aquellos, ¿verdad? Reciban al Señor Jesucristo. Mucha gente reciba al Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de visitarlos, que reciban al Señor. Que reciban esta vez, hermano, se comprometan a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Jorge, allá, el pastor Jorge, allá en Querétaro, saludos a la iglesia, saludos a su familia. Allá nuestro hermano siempre que nos mira también, Jorge, también allá en Chiapas, también saludos a su familia, a la iglesia, a todos los que nos miran en esta mañana.
Muchas gracias. Dios les bendiga y saludos a todos, ¿verdad? Pero que hermanos, vivimos en un tiempo donde la falta de fe, donde los hombres, queridos hermanos, no buscan la unidad. Vemos que la fe produce la unidad, produce un mismo acuerdo, produce una misma enseñanza. La fe no es individual. Hay fe que son individuales para salvación, pero hay fe, queridos hermanos, como la fe de los apóstoles, la fe de los que ministraban a la iglesia. Era una fe que ministraba unidad congregacional, unidad entre hermanos, unidad familiar. Quiere decir que el hombre de fe busca siempre la unidad, no la división. Quiere decir que un hombre de fe siempre se integra al equipo de trabajo, siempre se entrega. Un hombre de fe, hermanos, no deja solo a su compañero. Un hombre de fe, un creyente de fe, una mujer de fe, siempre está apoyando a su compañero. Un hombre de fe, una mujer de fe, edifica su casa. Porque acá dice, es importante esto, hermanos, siempre está en sus responsabilidades. Una mujer de fe sabe que tiene responsabilidades, no lo hace por obligación, sino sabe que es su responsabilidad. La casa, el esposo, los hijos, siempre apoya en todo. Cada quien en su lugar. Esa es la fe. La fe produce que cada quien esté en su lugar. Cada quien esté en su respectivo llamamiento. Esa es la fe. Por eso dice que provoca la unidad. Pero hoy la gente vive completamente desunión. Por eso la palabra apostasía, hermano, o la palabra división significa, queridos hermanos, desunión. Hay gente que está cansada. Hay gente que son matrimonios pero están desunidos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer el trabajo de la mujer quiere hacer el trabajo del hombre. Ya no hacen que tomen decisiones personales. El hombre que no hace que la mujer tome sus decisiones personales de ella, sus obligaciones, ese es alguien que no está unido en la fe. La mujer que no hace que el hombre tome sus decisiones personales de acuerdo y quiera violar ese orden de autoridad. Ella no es una mujer de fe, es una mujer necia que quiere destruir la imagen del varón. Esto es algo que es interesante, hermano, porque esto es la fe. Cuando Cristo venga, ¿crees que nos va a agarrar así? Y yo doy gracias a Dios, hermanos, que Dios también va a intervenir. Creo que ayer creo que no sé qué estado de aquí de México, no sé si fue en Chihuahua, no sé en qué estado fue. Por segunda vez en México, según la historia, o la era moderna, llevaron hermano a una mujer, la detuvieron, fue procesada, queridos hermanos, por violencia vicaria. Esto es algo que para mí es excelente. Mujeres que ejercen violencia sobre el esposo, que todo el tiempo lo están maltratando psicológicamente, sean metidas a la cárcel. La mujer puede insultar, puede golpear al hombre y él no le puede hacer nada porque es mujer. Se puede decir todo lo que quiere y no paga las consecuencias. Ahorita un hombre puede denunciar a una mujer de violencia y puede terminar en la cárcel, aunque eso ya es una ley. Yo celebro esto, hermano, porque hay mucha mujer que debería estar en la cárcel. Yo por eso creo bíblicamente en el libro de Hechos que las que eran agitadoras de los hombres para que golpearan a los siervos de Dios, a los apóstoles, en los libros de Hechos eran las mujeres. Mucha mujer está detrás de todo esto, hermano, que son violentas y que deberían de estar en la cárcel. ¿Y a cuántas mujeres hoy, por culpa de ellas, por exageradamente, porque no son mujeres sabias, son mujeres necias de mucho peligro? Cuando la Escritura habla en Timoteo, dice que estas mujeres se apartaron para Satanás. Ellas no les importa la unidad.
ellas les importa ser mandonas, dominantes, deberían de estar en la cárcel. Yo celebro esto. No me alegra que esta mujer esté en la cárcel, sino que se haga justicia. Porque yo creo, hermano, que todas estas mujeres violentas un día van a dar cuenta delante de Dios. Que su lenguaje solamente es el varón. Su lenguaje ni tan siquiera en palabras de Cristo salen de ella. Por eso esa es la señal. Cuando no tienen en su lenguaje, no tienen la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque cuando abren la boca para decir lo malo, se les va la lengua hasta decir basta. Pero como todo eso se está escribiendo, un día van a dar cuenta. Y celebramos, yo celebro que a la mujer, queridos hermanos, se le meta a la cárcel. Y dirá, pues está mal eso, sí, pero ¿cuánto varón no ha sido acusado? ¿Cuánta mujer no ejerce violencia y no les pasa nada? Pero delante de Dios todavía van a dar cuentas. Todavía aún no hay mujeres que puedan decir yo era una mujer necia. Andaba, gritaba, le pegaba, insultaba, ofendía, decía palabras que no eran correctas y no me pasó nada. Pero cuando se habla en la Biblia, se habla de hombres, se está también refiriendo a la mujer. Eso lo tiene que tener bien en claro la mujer. Que nadie quedará impune. Sus lenguajes, sus actitudes, nadie quedará impune. Lo van a pagar, hermano, si no se arrepienten y no declaran esa actitud. Por eso es la mejor manera de decir que no solo tienen que declarar. Por eso estamos viviendo tiempos donde la gente, hermano, no anda en la unidad de la fe. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque los niños ya se actúan. Los hombres creyentes son niños llevados por todo viento de doctrina. Un día están aquí, un día están allá. Gente caprichosa. Gente, queridos hermanos, que viven en una división doctrinal. ¿Por qué una división doctrinal? Porque nosotros deberíamos unirnos, estar unidos en la fe. Y uno de los motivos, queridos hermanos, en el cual mi Señor, o los cuales enseñó sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, era que permanezcamos en la unidad de la fe. Hoy muchos apóstoles no retienen esta doctrina. Por eso hay mucho que dudar de aquellos que tienen por nombre apóstoles. Aquellos que tienen por nombre, queridos hermanos, profetas, evangelistas. Aquellos que tienen por nombre pastores. ¿Por qué razón? Porque hermano, no traen la doctrina. No traen la doctrina de los apóstoles. No traen la doctrina, queridos hermanos, que se estableció. Ahorita cualquiera puede ser apóstol, queridos hermanos, y decir cada barbaridad. Y eso ya. Pero en eso no radica, queridos hermanos, el apostolado. Ni tampoco radica, queridos hermanos, en un profeta, en un pastor de decir barbaridades. Si no se asemeja a la doctrina apostólica, a las enseñanzas, lo único que hacemos nosotros es repetir las doctrinas apostólicas que se le fue dado también a ellos, queridos hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Todo es un repetir, y eso lo dicen en el libro de Josué 1, repetirán las palabras. Pablo también lo dice en el libro de Hechos, en Corintios 11, cuando habla, y estas son las palabras, cuando dice Pablo sobre, queridos hermanos, sobre la Santa Cena, cuando dice que solamente estas son las cosas, dijo él, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, lo que yo aprendí del Señor, eso es lo que yo les he enseñado. Vayan y hagan discípulos. Vayan y transmitan todo lo que se les ha enseñado. Eso es, queridos hermanos, por eso la palabra en el nombre de Jesús significa yo vengo de parte de Él, o sea, traigo la palabra que Él me dijo. Eso significa en el nombre de Jesús.
traigo su enseñanza, traigo su palabra. Eso significa en el nombre. Pero ese es el final de la doctrina apostólica. Traer, queridos hermanos, lo que se ha enseñado. Pero hoy vamos a enfrentar, queridos hermanos, doctrina apostólica, doctrinas, queridos hermanos, completamente erróneas, ministros erróneos, pastores erróneos, pastoras erróneas, y en las cuales nosotros, queridos hermanos, el Espíritu de Dios está en contra de ellos. Si te sales o no salimos, vamos a ser vituperados por eso y vamos a llevarnos entre las patas, queridos hermanos, perdonen la expresión, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay apóstoles hoy en día, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros, pastoras, apóstolas, líderes, que realmente no traen la doctrina de Cristo. La Escritura dice que no le digas bienvenido, ni lo recibas en casa. Todo aquel que no traiga esta doctrina, no lo recibas. No trae la doctrina apostólica, no trae la doctrina apostólica, no porque se diga que es apóstol, hermano, tiene que ser recibido. Ellos no traen la doctrina. Si alguno dice en el libro de Juan, segunda de Juan, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque él que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, no van a retener la doctrina de los apóstoles? No van a retener la doctrina que se le fue enseñado a la verdadera iglesia primitiva. Si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, tenemos que tener, queridos hermanos, la doctrina primitiva. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que se parece a la iglesia primitiva, en aquellas que dice en el libro de Hechos 2, aquellas que descendió el Espíritu Santo en ella. Por eso la señal de la verdadera iglesia de Cristo es que en ella reposa el Espíritu Santo. Aquella que está en ellas el temor, porque sobrevino todo temor, dijo. Les provocó la unidad. Tenían una sola fe. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, esta palabra de perseverar significa estaban presentes. Estaban unidos. Pero hoy muchos no retienen esta doctrina de la iglesia primitiva. Como también mucho pueblo no retiene la doctrina. No siguen la doctrina de los apóstoles o de la iglesia primitiva. Hoy mucha iglesia no va a retener la doctrina apostólica. Ellos no retienen, hermanos, a ellos no les importa recibir a alguien que cree en el Día de los Muertos, alguien que cree en Navidad, alguien que cree, queridos hermanos, de que se debe de celebrar la noche mexicana. La Escritura dice que esto no lo recibas en casa, no dice que sea grosero. Se van ustedes a traer a un ministro, hermano, a un hermano, una hermana que les vaya a enseñar sobre mormones, testigos, adventistas, que les vayan a enseñar sobre la idolatría. La Escritura dice que habrá en este tiempo. Usted va a traer a alguien y sentar, por eso, hermano, hay siete mesas. 7 mesas, no, todavía no hemos hablado de ellas, pero un día de estamos a hablar. Hay la mesa de los demonios, la mesa de los escarnecedores, la mesa de los aduladores. Queridos hermanos, la mesa de la maldad, que es la mesa de los simples. La mesa de los adúlteros, los infieles a Dios. La mesa de los gentiles. En el cual estaba prohibido, queridos hermanos, que un hijo de Dios se sentara ahí.
la mesa de los burladores. Los escarnecedores son la gente burladora, la gente que causa división. Pero hay gente que le gusta sentarse ahí. La iglesia debe sentarse en la mesa de los hermanos de la iglesia primitiva, en la mesa de los justos. Por eso el Señor prometió, queridos hermanos, que cuando la iglesia sea arrebatada, se sentarán, dice, con los apóstoles, con los profetas. Hay una promesa de dónde debemos de sentarnos. Hay una promesa de dónde vamos a convivir, con qué tipo de gente debemos de convivir, sentarnos ¿qué? En las mesas doctrinales, en las mesas de enseñanzas sobre la verdad. Pero hoy en nada se parece, queridos hermanos, ni el creyente, ni la iglesia. Hoy se parece, queridos hermanos, no se asemeja a la iglesia primitiva. Por eso muchos apóstoles famosos han caído. Ellos ya no están siguiendo la doctrina apostólica de los, vaya hermano, la redundancia de los apóstoles de la iglesia primitiva. Ahora ellos traen una nueva revelación. Como decíamos, como decir, queridos hermanos, que ahora, que en dónde está que los apóstoles de la iglesia primitiva enseñaron que existen las pastoras. ¿Qué derecho se les dio a ellos de nombrar a pastoras o apóstolas? ¿Qué derecho si el mismo Pablo dice, hermano, que no permito que la mujer enseñe? Mucho cristiano hoy considera, a Pablo lo considera un hombre, un apóstol machista. Y salen con ese cuento de que como el hombre hoy no quiere ser usado por Dios, pues Dios tiene que usar a la mujer. Esa es la mentira más grande, porque ni tan siquiera es bíblico. Eso es algo que ellos están añadiendo a la escritura. Y eso es una blasfemia. No pueden poner palabras en la boca que Dios no dijo. Por eso dice, queridos hermanos, porque son llevados por todo viento de doctrina por estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas. Creo que están engañando a la gente. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Que nadie insulte tu inteligencia. Porque si algo van a hacer esta gente, estos falsos ministros, porque todo aquel que ya empieza a engañar se está convirtiendo en un falso. No quiere decir que todos sean falsos, sino que se están convirtiendo en unos falsos. Porque vienen engañando, queridos hermanos, tratando a la gente como si fueran tontos, si fueran gente boba. Y eso es bíblico, la palabra, esto es bíblica. Insultan la inteligencia. Por eso dijo Pablo, dice 2 de Corintios 11, versículo, dice 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, y si recibí otro espíritu al que hemos recibido, otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento en todo, y por eso los hemos demostrado. Otra versión dice, les insultan en su propia cara. ¿Por qué dice Pablo, queridos hermanos, habla de esa defensa sobre el evangelio? ¿Qué defendía Pablo? Que nadie, queridos hermanos, viera al pueblo de Dios como un pueblo tonto, como un pueblo que no entiende. Que no insultaran su inteligencia. El pueblo de Dios, Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado Espíritu Santo para que entendieran las cosas. Pero para que ya no sean niños. Porque dice que estos usan estrategias para engañar al pueblo de Dios, queridos hermanos,
con esa astucia, con un espíritu de error. Por eso la unidad de la fe, queridos, en el libro de Hechos, la doctrina apostólica, la doctrina, queridos hermanos, la doctrina que enseñaron los apóstoles en la iglesia primitiva, apóstoles llenos del Espíritu Santo, era, queridos hermanos, por sí, eso que acabamos de decir ahorita, que los apóstoles de la iglesia primitiva no enseñaron que existen pastoras. Aquí hoy ya empieza a haber una corrupción. Los apóstoles en la iglesia primitiva, nosotros somos descendientes de la iglesia primitiva. Seguimos la doctrina apostólica de los apóstoles, de Juan, de Pablo, de Timoteo. Esa doctrina que nos enseñaron a nosotros, hermano, a honrar y a temer a Dios. Pero ellos no enseñaron, hermano, Navidad, Día del Amor y la Amistad. Ellos no enseñaron las fiestas patrias. Oh, queridos hermanos, ellos no enseñaron días festivos, Día del Padre, Día de la Madre. Ellos no enseñaron el paganismo sobre el Día del Amor y la Amistad. Ellos no se enseñaron, queridos hermanos, a celebrar el Día de los Muertos. Ellos no enseñaron, queridos hermanos, la adoración de ídolos, de imágenes. Por eso Pedro no es sucesor, hermano. O sea, los papas no son sucesores de Pedro. Ni tampoco Pedro fue un papista. ¿Será que Pedro enseñó a adorar imágenes, a venerar imágenes? Aunque en realidad el que evangelizó a Roma no fue Pedro, fue Pablo. Pero hoy quieren mezclar, quieren dar a entender que Pedro, queridos hermanos, enseñó idolatría. No me digas. ¿Quién estaba dirigiendo, queridos hermanos, la oración en el libro de Hechos? ¿Quién estaba ahí cuando se les mostró el bendito Espíritu Santo en el libro de Hechos 2? ¿Creen que Pedro fue a enseñar, queridos hermanos, idolatría a Roma? ¿A crearles imagen creyéndole que eran semejantes a Jesucristo? En Hechos 1, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Este mismo Pedro que les predicó, hermano, a todos estos cuando apareció el bendito Espíritu Santo, dice en el cual, y entraron, dice, subieron al aposento alto donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo. Ahí estaban. Y todos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién dirigía eso? Era Pedro. Pero Pedro no enseñó la idolatría. Pedro no enseñó, queridos hermanos, los días festivos. Pedro no enseñó nada, hermano, de las fiestas patrias. Pedro no enseñó el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. No lo enseñaron. ¿Sabe qué enseñaron ellos? A honrar al Padre, a temer al Hijo. A arrepentirse. Una de las primeras declaraciones que Pedro dijo en el versículo, Hechos 2, versículo 38. Vean la predicación de Pedro. Sépase por cientísima que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense en cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y todas muchas estas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta generación.
de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la verdadera iglesia en la cual nosotros descendemos. Somos hijos, somos descendientes de esta iglesia, hermanos, que vive compartiendo el pan a otros, en las oraciones, en el temor, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos a los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenía sentido. Tenían sentido lo que hacían. Nosotros perseveramos en la doctrina apostólica. No de aquellos queridos hermanos que estén diciendo, a ver, el día del niño no existe. A ver, payasos no existen. Y todos aquellos que lo empiezan a celebrar, porque eso es una atracción, queridos hermanos, ya empezaron a meter corrupción dentro de la iglesia. No existe eso de que, pobre, pues es que no tiene nada de malo. Eso no lo enseñaron ni los apóstoles. Estos se quieren pasar más de buenos. No es no. Estos no tienen ni el carácter de los apóstoles. Estos apóstoles hoy modernos no tienen el carácter de los apóstoles. Decir no es no. Sino, bueno, pueden meter música tropical, pueden meter mariachi, pueden meter reggaetón, pueden meter de todo. Pues no tiene nada de malo, no atenta contra la salvación. Sí, pero sí atenta contra la fe, contra el desvío del hermano hacia la carne. Empiezan a ser muy suaves. Porque esto no... Yo no creo que... No veo a Pedro ni a Pablo diciendo, sí, pero está bien, no hay problema. No lo veo yo, hermano. No son tajantes al decir no es no. ¿Afectaba la fe de ellos? Sí. La iglesia primitiva hoy, hermano, ha sido introducida. Ha introducido todo este tipo de idolatría, todo este tipo de paganismo, todo tipo de humanismo. En nada se parece hoy la iglesia de Cristo a aquella que fue llena por el Espíritu Santo. Solo la iglesia evangélica, la iglesia que está luchando por apartarse, no en todas, pero mucho pueblo de Dios está echando fuera el mundo, la carne, el humanismo, el paganismo, lo está echando afuera de la iglesia de Cristo, porque la tienen que limpiar de todo lo que ponga celoso a nuestro Dios. Hoy se parece más a la imagen de un hombre que a la imagen de Cristo. Hoy se practica lo que los apóstoles no enseñaron. No enseñaron sobre Navidad, sobre poner árbol de Navidad. No enseñaron nada de eso. No se dejen llevar, por eso hay mucha iglesia, queridos hermanos, no enseñaron a poner veladoras, no enseñaron a adorar a los muertos, no enseñaron a ponerse, hermano, cadenas, no ponerse un crucifijo, no enseñaron nada de eso, no lo enseñaron. Ni tampoco enseñaron a poner una cruz, queridos hermanos, porque hay muchas iglesias donde ponen una cruz. Tampoco enseñaron eso. Nosotros lo único que era reverente, usted ve en el libro de Esdras, usted ve en el libro de Nehemías, lo que era reverente, hermano, donde la gente realmente temía y hasta lloraba cuando lo veía, era la preciosa palabra. Ellos lloraban ¿por qué? Porque, mira, hermano, yo cuando veo el libro de Nehemías, cuando veo yo el libro de Esdras, que son los que establecieron la base de la adoración, queridos hermanos, porque de eso se trata el tema, de que ellos establecieron, queridos hermanos, restauraron la adoración. Ellos, queridos hermanos, al establecer la forma correcta donde debían ellos activarse, hermanos, lo hacían, queridos hermanos, porque veían cómo Dios dice, perdón,
Dice Jesús en el 3, Esdras 3, versículo 9, Yeshua, también sus hijos, sus hermanos y los hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Emaná, sus hijos y los hermanos levita. Asistían, que dice activar, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos, sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David en Israel. Cantaban y alababan y daban gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. Se estaban estableciendo las bases, se estaban haciendo los cimientos, la forma correcta. Y dice que lloraban. Los ancianos dicen, y mientras viendo echar los cimientos de la casa de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Por qué, Dios? Porque se estaban estableciendo las bases de la fe, se estaban estableciendo las bases del temor, se estaban estableciendo las bases de la honra hacia el Padre Celestial. Se estaban estableciendo, pero cuando se abrían, ¿qué? Las Escrituras, hermanos, se establecieron. Y dice en el libro de Nehemías 4, versículo 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Perdón, no era esa. No es este pasaje. Ellos habían entendido, queridos hermanos, por qué razón se habían establecido las bases. Dicen, es en Nehemías 7, 5, y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba en lo más alto en todo el pueblo. Y cuando abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, dice que hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieran las Escrituras. Entonces Nehemías y el gobernador y los sacerdotes, los escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, porque todo el pueblo lloraba. Cuando dice, cuando se abrían las Escrituras, ¿qué tenían por honra? ¿Qué tenían por como símbolo dentro de la iglesia? La bendita y preciosa palabra. Era lo más precioso que había. Porque Dios les hablara. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos que tener lo más precioso, lo más hermoso que la palabra. Lo único que necesitamos es que Dios nos hable. El temor caía, la honra se le daba a Él. Eso es lo que enseñaban, queridos hermanos, los apóstoles de la iglesia primitiva. Incapaces de enseñar que Dios se pusiera celoso. Todos tenían eso, por eso dice que la palabra alabaro significa halal. Y viene de un sonido que significa ser claro. A ver, alabaro significa ser claro. Hay que ser claro en el mensaje. Dios no mandó a celebrar Día del Amor y la Amistad. Hay que ser claro. Dios no mandó a celebrar Noche Mexicana. Dios no mandó a celebrar Navidad, ni a poner arbolitos. Dios no mandó a celebrar nada. Dios no mandó
Los apóstoles le enseñaron sobre las apóstolas y pastoras. No lo enseñaron. Los apóstoles no enseñaron a adorar imágenes, ni mucho menos a venerarla, como dice el católico. Porque como no lee, no saben qué significa lo mismo. No investiga. Ni tampoco pone veladoras, ni misa, ni rezos, ni nada de eso. La gente ya no llora por la palabra. ¿Cuánta gente tiene de adorno la Biblia? Por eso dice que algunos en los días dice en Ezequiel, que seamos como las demás familias de la tierra, adoradores del palo y de la piedra. ¿Cuánta gente tiene su religión es como un palo? Su evangelio es como un palo, humanismo, solamente creen en Dios, pero no usan la Biblia. ¿Cuánta gente no es como su religión es como una piedra? Tienen la Biblia, leen la Biblia, pero no les cambia el corazón, no les cambia la vida. Que aunque oyen la palabra de Dios, su corazón se endurece. Hay dos tipos de creyente. Un creyente que tiene la Biblia, pero no la lee. Es un creyente palo, humano, no ha sido transformado. Hay un creyente piedra, lee la Biblia, pero no le cambia el corazón, lo tiene de piedra. Creyentes que buscan una iglesia donde se predique, se hable de Dios, pero que no les cambie la vida. Estos son los que usan palos y usan espadas, como lo que predicamos la semana pasada, el domingo. Son los Judas. A los Judas les gusta llegar a Jesús con palos y espadas, con amenazas, en causar división, con humanismo, con mandamientos de hombres. Judas se sentía amenazado por Jesús. Si se acercaba a Jesús, tenía miedo de cambiar, de dejar de ser un ladrón. ¿Cuánta gente no se acerca a Jesús porque tiene miedo a cambiar? Lo primero que te dicen, pero es que ahí te prohíben tomar, ahí te prohíben a los bailes, ahí te prohíben que dejes el pecado, ahí te prohíben que dejes de hacer esto. ¿Qué está diciendo? Yo por eso no me acerco a Cristo, porque seguramente me va a quitar lo que a mí me gusta. Es así es el lenguaje, ese es el beso de Judas. Ese es el beso de Judas. El único que besó en la mejilla a Jesús fue Judas. Pero los demás besaban a Jesús en la mano y besaban a Jesús en los pies, no en la mejilla. El único que se atrevió a besarlo en la mejilla fue él. Los Judas besan en la mejilla, no en la mano, no en los pies. La gente que besa en la mano son la gente agradecida. La gente que besa en los pies son la gente arrepentida. Los que besan en la boca, o sea, en la cara, la mejilla, hermano, estos son los hipócritas. Estos son aquellos, queridos hermanos, que no quieren cambiar. Se dicen amigos de él, pero no quieren cambiar. No quieren que les quite lo que a ellos les gusta. Por eso dice que alababan a Dios, y esta palabra alabar significa que hablaban maravillosamente de él. Hablaban porque dice, se establecían las bases, se establecía el temor. Los que hablaban bien de él. Estos son los que alababan a Dios porque les enseñaron a evitar que nuestro Señor Jesucristo fuera deshonrado. Que no fuera tratado como un simple hombre que enseñara mentira. Todo aquel que quiera seguir a Jesús tiene que entender que Jesús habló verdades, no mentira. No hubo mentira en su boca. No mintió, no engañó.
para que la gente no se salvara. No se atribuyó, él dijo las palabras, lo que he oído del Padre, lo que he visto del Padre, eso es lo que hago. Le transmito lo que oigo, les enseño lo que oigo, lo que veo que hace el Padre, las obras de mi Padre, eso hago. No engañó, no mintió, porque repitió lo que el Padre, lo que veía del Padre, lo que oía del Padre, lo que hacía el Padre, él lo hacía. Nos enseña, queridos, que la alabanza, la adoración, nos enseña que en medio de las alabanzas musicales, alabanzas verbales, se expresaban maravillas, se expresaban, hermanos, lo que el Señor hacía por ellos, dando honra, dándole la gloria a Él. Y me le manifestaba, queridos hermanos, el temor a Dios. Honraban a Dios delante del pueblo. ¿Cómo lo honraban a Dios? Tratándolo como un Dios santo. Que es lo que no enseñó. Por eso nosotros los predicadores y el pueblo bendito de Dios, como la iglesia de Berea, su papel es revisar las escrituras, que Dios le hable, que quite lo que Dios no enseña. Lo que Dios no enseña, lo que Jesús no vino a enseñar, lo que los apóstoles no enseñaron. Todo aquel que quiera, queridos hermanos, realmente entender la verdad, honrar al Padre, honrar al Hijo, es que predique en contra de aquellos que dicen que Jesús enseñó idolatría, que Jesús enseñó que a su madre hay que tratarla como la intercesora. Ah, mentira, hermano. ¿Con qué cara se van a presentar esta gente, queridos hermanos, de que le están poniendo palabra a Dios? Esa es una blasfemia. A la Biblia no se le puede añadir, no se le puede quitar. Por eso mienten. Hay de esos pastores que ponen palabra en Dios que Él no dijo. Deshonraron a Dios delante del pueblo, como le pasó a Moisés. Porque Dios se molestó mucho con Moisés porque lo deshonró. No lo santificó en el medio del pueblo. Dijo otra palabra que Dios no había dicho. Dio otra enseñanza que Dios no había dicho. Porque Dios se molestó con el pueblo de Israel cuando edificaron el becerro de oro. ¿Por qué Dios los mató? Véanse en este caso. Vean el caso, compare usted este caso cuando ellos edificaron el becerro con ese pueblo que estaba con Elías, con los Baales y Acera. Ese pueblo no murió, pero sí murió los que estaban con Aarón. ¿Por qué razón? Porque ellos pidieron una enseñanza. De hecho, cuando le dieron, dice, quítense los zarcillos. Esta palabra zarcillo, que eran aretes. La palabra zarcillo significa oro, significa unción, significa algo que brilla. Si quitaron, dice, prácticamente es quítanos la guianza del Espíritu Santo, quítanos la unción, porque antiguamente a los sacerdotes se les ungían las orejas y en los pulgares de los pies, de las manos, para que aprendieran a escuchar la voz de Dios. Entonces dice, quítanos al Espíritu, no queremos oír al Espíritu, quítanos la unción, quítanos la buena palabra y enséñanos. Por eso luego terminaron diciendo, fue una enseñanza que dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿De dónde aprendieron eso? Vamos, se pusieron a celebrar de todo. Celebraron de todo. Trajeron todos los días festivos, los trajeron. Estos son los dioses. Deshonraron al Padre, todos ellos murieron. En los días de Baal y Acera, fueron ellos los que cayeron muertos, no el pueblo. Estos falsos maestros habían enseñado a deshonrar a Dios. Habían enseñado
a poner palabras y enseñanzas que Dios no dijo. Por eso Malaquías dijo, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decir, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Es que deshonraron, que pusieron palabra que él no dijo. Por eso mi Señor, la iglesia primitiva, por medio de los apóstoles y la doctrina que hasta hoy la tenemos, fue enseñada a evitar, a deshonrar al Padre. Y les enseñaron la importancia del temor, que no fueran a mentir, que no fueran a poner palabras que Él no dijo, que Él no enseñó. Imagínese, hermano. Por eso parte de la apostasía en este tiempo, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, de las falsas pastoras, de los falsos ministerios, era enseñar al pueblo lo que Dios no enseñó. Ellos plantarían sus propias enseñanzas de hombres para que lo siguieran a ellos y no Dios. Se han puesto en el lugar de Cristo porque viven sin ley, no se sujetan a la ley. Romanos 8, 5 al 15 lo dice claramente, que estos piensan en la carne. No tienen el Espíritu de Dios, porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Ellos recibieron un espíritu de esclavitud, esclavo de lo terrenal, esclavo de las celebraciones. Hicieron cosas que Cristo no mandó. Lo único que Cristo mandó en las iglesias, por eso cuando vemos en Esdras que cuando se abría la ley y este pueblo entendía por qué lloraba, por qué gritaba, por qué alababa a Dios. ¿Sabe por qué significa eso? Que la misma palabra los llevó a un arrepentimiento, que la misma palabra los llevó a entender que la esclavitud tiene que ver con poner palabras que Dios no dijo. Por eso la Escritura dice que las palabras del necio, el necio acarrea condenación para sí mismo, acarrea azote. Las palabras que Dios no dijo no nos bendicen, no nos cambian, no nos transforman, no nos salvan ni tan siquiera. Por eso hoy están poniendo palabras. Tengan mucho cuidado con aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pastoras que están arrastrando a la gente diciendo de que Dios lo dijo. Tendrán que decir claramente que si un día festivo, ¿quién lo implantó? ¿Lo implantó Dios? ¿Lo dice el Espíritu Santo o lo dicen ellos? Porque si dicen Espíritu Santo y Dios lo dijo, están cayendo en una blasfemia. Y si dicen que ellos lo dicen, que no lo dice la Biblia, pero lo da a entender y no tienen la base, entonces ellos están poniendo, queridos hermanos, sus mandamientos de hombres. Ellos no están honrando al Padre, ellos están añadiéndole a las Escrituras lo que Dios no dijo. Estamos en un tiempo tan peligroso. La iglesia de Cristo tiene que asemejarse. ¿Por qué la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser semejante. Hermano, semejante a Él, porque predica lo que Él enseñó. No predica, queridos hermanos, no predica palabra de hombre. No predica palabra de hombre.
usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, ¿por qué debe de entender las Escrituras? Para no poner en la boca de Dios algo que no dijo. Por eso la salvación es tratar a Jesús como un hombre que habla la verdad, que no le quita ni le pone, sino lo dice, es claro en sus lenguajes. Esto le agrada al Padre, esto no le agrada al Padre. Así de claro. Así que la gente se celebra, se están torciendo. Están torciendo las Escrituras. La iglesia de hoy no se parece a la iglesia primitiva. Aquella iglesia llena del Espíritu Santo, aquella que fue comprada y fue sellada, no se parece. Por eso los falsos empezaron a añadirle lo que Dios está quitando. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Por su iglesia, una iglesia que respeta y honra, queridos hermanos, lo que Él enseña. Eso es honrar. Honramos su palabra, honramos lo que dijo. Y ese es la honra y el temor en Dios que tenemos que andar. Enseñar tal como Él lo enseñó. No suponer, no imaginar, no inventar, no añadirle. Por muy espiritual que sea las personas. Eso lo dijo Pablo en Gálatas 1. Aun si uno de nosotros predicara un evangelio diferente, anatema sea. Aún sean genuinos y empiecen a decir que los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento enseñaron que la mujer debe de ser pastora. No importa qué tan ungidos sean, no sé, que sean tan siervos de Dios. Si se están torciendo, se están torciendo. Ni tampoco existe la cuarta dimensión, que hay un ser superior que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco existe, queridos hermanos, que la salvación no se pierde. Hay gente que está torcida. Se está torciendo, ¿por qué? Porque el simple hecho de ser apóstol y tener un grado superior, creen que tienen derecho para añadirle y componer las Escrituras a su antojo. La iglesia de Cristo es una iglesia sabia, es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Antiguamente era el pueblo de Dios que tenía más conocimiento que el predicador. Hoy el pueblo de Dios ha sido engañado creyendo que, queridos hermanos, que solamente el pastor, el apóstol y todos ellos tienen el Espíritu Santo más que el pueblo. No, Dios nos dio a nosotros, al pueblo de Dios, les dio, queridos hermanos, les dio su Santo Espíritu para que escudriñaran, para que escanearan y para que probaran a los que se dicen ser apóstoles. Por eso tenemos Espíritu Santo, para que el pueblo de Dios no sea engañado y diga, esto no lo estableció Dios, esto no lo estableció el Espíritu Santo. No dice que nosotros celebremos de todo, no lo dice. Entonces sal de ahí, pueblo mío, de este engaño. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Defiende la Escritura, defiende la verdad, defiende las palabras de Jesús, no la de los hombres, no de cualquier ministro que trate de engañar y desviar al pueblo de la verdad, de su verdadera salvación, de su verdadera consagración. Hermanos, es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de un conocimiento profundo de las Escrituras, tal como Dios lo enseñó. Mujeres, hombres, jóvenes, defiendan su posesión en los que Dios les encomendó, porque eso es el Evangelio. Cada quien en su lugar y defienda como hombres, como mujeres, como hijos, la posición que Dios nos dio. La honra hacia nuestro Padre Celestial es cuidar lo que Él enseñó para salvación, para bendición. Dios te bendiga, hermano. Honremos al Padre, honremos al Hijo, y que nuestra vida se llene de temor, de poner palabras en la boca de mi Señor Jesús que Él no dijo de parte del Padre.
Que Dios te bendiga. Sea primeramente honrado nuestro Señor Jesucristo. Sea honrado nuestro Padre que está en los cielos. La honra y la gloria sean para Él. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Ven a Cristo, hermano. Hoy es viernes, en punto de las 6 de la tarde. Visítenos aquí en Cerrito Canacín, aquí antes de llegar a Santana. Visítenos. La página, está la ubicación, está el teléfono, por si no lo encuentra. Visítenos, queridos hermanos. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y escuchar su palabra, como dice aquí, entenderla, que provoca un arrepentimiento, provoca un cambio profundo de estar dispuesto a honrar y de glorificar a nuestro Señor. Lo único que queremos nosotros es honrarlo a Él. Que su palabra no se cambie, sino que la recibamos tal como Él la dice, para bendición y salvación de nuestras almas. Cuídate mucho donde quiera que esté. Vaya a la iglesia, busque al Señor, arrepiéntase, haga las cosas bien, honre al Señor en todo momento. Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos y bendiciones. Ayúdenos a compartir, queridos hermanos. Bendiciones.